Por una cuestión técnica, estamos transmitiendo desde la página de Facebook de la Coordinación de Docencia del Instituto de Investigaciones Sociológicas, en donde yo, Charlene Curiel, trabajo como docente e investigadora. En este espacio del ISWAPCO, pues hemos ya realizado 16 emisiones de este conversatorio para discutir, para conocer y reflexionar pues, sobre diferentes temáticas, aspectos y ángulos que se desprenden del genocidio en Palestina. Algo a lo que nos hemos enfocado mucho en estos más de dos años es en insistir en combatir la narrativa de que todo empezó el 7 de octubre de 2023. De hecho, no está de más recordar que hoy, 9 de diciembre, se cumplen 38 años del inicio de la primera intifada palestina, que se extendió por más de 5 años. En este periodo, las manifestaciones populares, la desobediencia civil y otros actos de resistencia sostenida para rechazar la ocupación nos revelaron que el pueblo palestino estaba harto y preparado para iniciar un proceso de liberación, protagonizado también por sus jóvenes y adolescentes que no tardaron en salir a las calles a enfrentar a uno de los ejércitos más entrenados del mundo. Vale hacer la mención que la primera intifada fue provocada por el asesinato impune de 4 jóvenes árabes atropellados a propósito por un camión militar israelí. Así que hoy conmemoramos las lecciones de la primera intifada y la fecha tan importante del día de hoy fue elegida precisamente para cerrar el año 2025. Desde el pasado conversatorio, que nos dedicamos a hablar con personas palestinas que viven en la diáspora latinoamericana, hemos seguido atestiguando que la declaración de cese al fuego que Israel aceptó ha sido una estrategia de distracción, ya que todos los días las fuerzas de ocupación israelíes atacan objetivos civiles y matan a personas desarmadas. Más de 350 personas palestinas han sido asesinadas desde el 10 de octubre, cuando se declaró el cese al fuego. El caso más reciente fue el de una niña de 3 años asesinada por un francotirador apenas hace 3 días. El asedio continúa y las violaciones de derechos humanos y al derecho internacional que Israel comete no tienen límites. Justo el día de ayer, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó el asalto israelí al complejo de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, conocida como UNRWA, en Jerusalén Este, calificándolo de violación de la inmunidad de la ONU. Con un pretexto cuestionable, Israel no solo ingresó a un edificio de la ONU, sino que bajó la bandera de esta instancia internacional y colocó la suya. Como sabemos, este no es el primer ataque a una instancia de la ONU. De hecho, la UNRWA ya no ocupa más el edificio en cuestión, pues recordemos que Israel vetó su participación en la distribución de ayuda humanitaria con el alegato de que parte de sus colaboradores apoyaban a Hamas. Declaraciones sin fundamento que nunca se pudieron comprobar, pero que le permitió a Israel deshacerse de una instancia que garantizaba el ingreso y distribución de alimentos entre la población refugiada. Desde que el gobierno de Netanyahu decidió usar el hambre como arma de guerra, no solo la UNRWA sufrió un veto, sino varias organizaciones humanitarias que tuvieron que reducir sus actividades o de plano retirarse de la zona. Muy lejos está la rehabilitación de la vida en Gaza. El periódico The Guardian publicó este sábado 6 de diciembre un reportaje titulado "Se suponía que el derramamiento de sangre debía detenerse, ninguna señal de vida normal mientras la matanza y la miseria en Gaza persisten", en el cual se documentan las condiciones de riesgo y vulnerabilidad que aún viven las personas hacinadas en el 42% de tierra que Israel les dejó tras imponer las famosas líneas amarillas que dividen las zonas en las que pueden y no pueden transitar y vivir personas palestinas. En este mismo reportaje se documentan las dificultades que experimentan quienes sobreviven en tiendas de campaña, con un invierno que está llegando a una población que carece de todo y cuyo panorama empeora con lluvias que han generado inundaciones y el bloqueo alimentario que mantiene el gobierno de Netanyahu. No obstante, se supone que están en la primera fase del que llamaron de manera muy cínica Plan de Paz. Acciones como estas solo reafirman el poder que de manera impune Israel ha podido ejercer, no solo sobre el pueblo palestino, sino sobre instancias como la ONU. Igualmente, que a pesar de todas las muestras de repudio al genocidio de parte de los pueblos, los gobiernos de la mayoría de los países mantienen relaciones diplomáticas, comerciales, académicas y de otra índole, lo que no hace sino reforzar la idea de que estamos atestiguando un nuevo orden mundial que implica sobre todo actualizar procesos de colonialismo. Lo que se votó en el Consejo de Seguridad de la ONU el pasado 17 de noviembre tiene todos los elementos para caracterizar los planes para Gaza como un proyecto neocolonial.
Se votó por una gobernanza externa, una junta de paz sin participación palestina, la ocupación militar extranjera de 30.000 soldados llamados fuerzas de seguridad, no fuerzas de paz. Se condicionó el desarme forzoso de la resistencia palestina y se garantiza el control estadounidense en el que Trump pues, va a presidir personalmente la famosa Junta de Paz, ¿no? Se condiciona además el reconocimiento de un Estado palestino solo solo si el pueblo palestino evidencia que se han reformado lo suficiente, no se entiende muy bien qué, bajo los criterios pues, que Estados Unidos impondrá. Este terrible precedente debe de alertarnos ante una realidad en la que cada vez están más claras las intenciones de Donald Trump. Hace apenas unos días se dio a conocer su nueva estrategia de seguridad nacional y una serie de mecanismos agresivos para reactualizar la doctrina Monroe en América Latina. Con ello pretende garantizar la preeminencia de los Estados Unidos a través de una presencia militar gigantesca en la región. Así, el despliegue de elementos del ejército norteamericano en el Caribe, las amenazas contra Venezuela y Colombia y la intromisión en las recientes elecciones en Honduras son solo el principio. Para esto, Trump buscará aliados en los países latinoamericanos que fungen de operadores políticos de su agenda expansiva. En Argentina, Ecuador y El Salvador ya tiene a los presidentes como aliados, pero en otros países, como en México o en Brasil, buscará fortalecer a las oposiciones conservadoras y a las oligarquías inconformes para desmontar cualquier proyecto que estorbe a la realización de sus intereses. No hay persona más necia que la que no quiere ver que lo que sucede en Palestina forma parte del mismo proceso de colonialismo, expansión del necrocapitalismo y del poder de muerte que decidirá quiénes viven y quiénes mueren en un intento por desacelerar el proyecto de mundo multipolar que ha puesto en jaque la hegemonía estadounidense. El líder del imperio en decadencia ya no tiene empacho en reconocer que, como lo han hecho a lo largo de la historia, harán uso de todo tipo de artilugios para recuperar su posición, así sea esto la continuación del intervencionismo, la influencia en elecciones y la violación de las soberanías nacionales, el financiamiento a las oposiciones de derecha y, por supuesto, el manejo estratégico de los algoritmos y las redes sociales para instalar una narrativa que ubica a Donald Trump, que recordemos es un agresor sexual y un pederasta, cómplice de genocidio contra el pueblo palestino, pero que ahora quiere presentarse como promotor de la paz en Medio Oriente y mediador entre Ucrania y Rusia. Una no puede creer a veces el tipo de mundo en el que vivimos, viendo cómo varios escenarios que se veían lejanos antes de la pandemia ahora ya son una realidad, en la que el fantasma que recorre el mundo es el del fascismo. Es por esto que resulta tan importante y de primer orden abrir espacios y reflexionar en colectivo sobre los activismos que hacen frente a este poder de muerte y sentido común que ha decidido sobre las vidas de las personas. Desde octubre de 2023, las expresiones de repudio contra el genocidio se fueron ampliando, generando en todas partes del mundo manifestaciones populares. A los pocos meses vimos surgir asambleas, colectivos, comités, organizaciones estudiantiles y vimos que se establecieron alianzas sindicales y de asociaciones civiles para denunciar la masacre. En varias ciudades de México se fueron congregando personas de distintas militancias que encontraron un punto de encuentro en la causa palestina para alzar la voz y exigir al gobierno de la 4T el rompimiento de relaciones con el gobierno de Israel. Hay ciudades que tienen más de un grupo activo, otras en donde solo hay uno y otras en las que grupos previamente organizados abrazaron la causa contra el genocidio. El día de hoy tendremos nuestro conversatorio número 17 y lo vamos a dedicar a conocer estas experiencias de organización y activismo pro-Palestina en México en 3 geografías distintas de nuestro país. Entonces, primero les quiero presentar a Armando Bañuelos Hernández, quien está desde Guadalajara, en donde él nació. Armando desde hace 21 años se involucra en acciones de solidaridad con Palestina y hace 12 años participó en las acciones de repudio al Estado genocida cuando fue invitado de honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hace 2 años impulsó la formación del Comité de Solidaridad con Palestina en esta ciudad. También está con nosotras hoy Liliana González de Jesús. Ella es licenciada en Lenguas, egresada de la Facultad de Lenguas de la Universidad Autónoma del Estado de México, militante de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, la UJRM, y parte del Comité de Solidaridad con Palestina en Chiapas. Desde hace más de 10 años ha participado en diferentes procesos estudiantiles y populares que al día de hoy la han obligado a alzar la voz por el pueblo palestino y denunciar el genocidio en curso, el terrorismo de Estado y la complicidad del Estado mexicano. Es militante por la vida y por la construcción de un mundo mejor donde todas y todos podamos tener una vida digna.
Y desde Mexicali, Baja California, está Jesús Galás Duarte, quien es licenciado en Sociología con énfasis en Filosofía por el Pitzer College en California y está a un semestre de licenciarse en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California en Mexicali. Es miembro de la Asamblea de Mexicali Resiste y ha sido estudiante, trabajador inmigrante en Los Ángeles, San Francisco, San Diego, Ciudad de México, Madrid, Buenos Aires y Estambul. Entonces, bueno, pues yo le doy la bienvenida a Armando, a Jesús y a Liliana, y pues vamos a ir empezando esta conversación en el que, pues en una primera ronda, a mí lo que me gustaría que hicieran los tres es presentar un poco el panorama histórico reciente de la organización que ustedes han, de la que están formando parte pues en su respectiva ciudad, ¿no? Cómo surge el colectivo en el que participan, el comité o el grupo en el que participan, y un poco, pues, qué es lo que han hecho, ¿no? A lo largo de este tiempo en el que, pues, hemos estado, pues, ocupados y preocupados por lo que está sucediendo en Palestina con la intensificación de la estrategia genocida que perpetran el Estado de Israel y los Estados Unidos. Entonces, primero le quisiera dar la palabra a Armando para que inicie él comentándonos sobre el Comité de Solidaridad con Palestina de Guadalajara. Muchas gracias, Armando, bienvenido. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Sí, ¿verdad? Bueno, muy bien. Pues muy amables. Gracias por compartir este espacio. Gracias por la invitación. Efectivamente, como comentaste en la presentación, pues ya tenemos un rato participando, dando el apoyo solidario tanto al pueblo palestino como a otros pueblos del sur global que resisten, ¿no? Contra el colonialismo, contra el imperialismo, pero en particular desde el 2004, cuando se organizó la cumbre de América Latina, el Caribe, Unión Europea aquí en Guadalajara, sacamos algunos documentos, hicimos una campaña de repudio al sionismo y en solidaridad con Palestina. El colectivo donde yo participaba se denominaba entonces Red Insurgente, Cultura con Justicia. Éramos compañeros de militancia comunista, anarquista, había algunos compañeros prozapatistas, en fin. Y en ese espacio, por medio del arte, por medio de la cultura, muchos de ellos eran cantantes, eran pintores, eran poetas, otros éramos estudiantes, éramos maestros, en fin. Queríamos hacer algo para cambiar el estado de las cosas que estaban acá en nuestra ciudad. Esa militancia la conservamos, hubo una represión y bueno, la red insurgente se diluyó, pero los contactos se mantuvieron, esos contactos se reactivan con gente nueva, cuando precisamente viene en 2013 Israel como invitado de honor acá a Guadalajara, y por supuesto que no íbamos a quedarnos callados, hicimos una campaña también de información, pintamos bardas, repartimos flyers, hicimos muchas cosas, hicimos algunas protestas, en aquel momento se agregaron compañeros adultos mayores, migrantes, se agregaron compañeros de Yo Soy 132 a los colectivos que ya teníamos esa afinidad militante por Palestina, que eran de pensamiento anarquista o comunista, ¿no? Y pues bueno, viene el 2023 y ya había entonces ese germen y bueno, en todo ese lapso de 2013 al 2023, conformamos aquí en Guadalajara lo que fue o es la Asamblea Popular y Solidaria de Jalisco, Ayotzinapa Somos Todos. Somos los que se movilizaron para todas las acciones globales y locales por encontrar verdad y justicia para Ayotzinapa, y trabajamos mediante el mecanismo de asamblea. Esa página de Facebook sigue activa y ahí está todos los testimonios de todas las actividades que realizamos, porque nosotros siempre transmitimos en vivo, nunca editamos lo que realizamos, y ahí está todo el activismo que desarrollamos entonces. Este antecedente lo comento porque es en esa asamblea por Ayotzinapa que sale la inquietud de conformar, o sea, de hacer algo en favor de Palestina y en contra de lo que estaba haciendo Israel después de octubre del 2023. Y esas instancias de unas maestras jubiladas que son integrantes de la CENTE aquí en Guadalajara, que en particular pues yo y los compañeros que ya alguna vez nos habíamos activado en la Feria del Libro,
con la otra fil o en la contracumbre, pues nos volvimos a convocar para movilizarnos y no había pasado una semana cuando ya estábamos conformados como Comité de Solidaridad con Palestina en Guadalajara. Si se fijan, tuvimos que cambiar el nombre, ya no fue Asamblea Popular y Solidaridad de Jalisco porque ese se encuadraba más bien en lo de Yotzinapa y acá participaban compañeros de diferentes formas de pensar y organizarnos, que pues era dejarle su perfil ideológico y político a cada uno. Por eso se pensó en la figura del comité. Me refiero en particular a la UJRM, que desde el primer momento se activaron junto con nosotros, los compañeros de los colectivos de familiares de personas desaparecidas. El principal es Luz de Esperanza y el otro es de Guerreros Buscadores. Aquí en Guadalajara hay muchos, hay alrededor de 20 colectivos, pero estos dos que comento son de los más notables. Y también concurrimos en esas primeras movilizaciones con gente que defiende el territorio y el medio ambiente, con gente que está en contra de la gentrificación. Y el colectivo se llama Afinación Sí, Verificación No. Aquí en Jalisco hay un programa que supuestamente todos los vehículos se deben de afinar, pues para que se emitan menos contaminantes al medio ambiente, pero tenemos que llevarlo a verificar. Sin embargo, es una mentira porque el único fin que tiene es recaudatorio, es pedirnos dinero y no les importa realmente el medio ambiente. Por eso se conformó ese colectivo. Ese colectivo hace un año exactamente, a un compañero que dirigía ese colectivo fue asesinado, se llamaba Alejandro Gobel, y pues bueno, ellos y otros colectivos de defensa del territorio y del medio ambiente son con quienes más hemos trabajado para consolidar y con grupos de estudiantes, tanto de universidades públicas como privadas, el ITESO, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara, para mantener un activismo vivo en el cual por grupos de afinidad se van organizando los diferentes comités de apoyo, comités que respaldan esta causa. Desde que nos movilizamos en la primera acción, el 14 de, no, esa fue el 21 de octubre del 2023, tuvimos contacto porque no los conocíamos con la comunidad árabe y musulmana de aquí de la región, no precisamente de Guadalajara, porque algunos viven en Chapala y vinieron, supieron que iba a haber una movilización. Aquí en Guadalajara existen 6 familias de compañeros de ascendencia palestina y tuvimos contacto con 3 de ellos, pero por su condición migratoria y situación muy personal, pues tuvieron que bajar perfil, pero en ese primer encuentro tenemos pues ya un apoyo muy importante de parte de la comunidad árabe y musulmana aquí en la localidad y debo decir que uno de los principales aliados, además de los que he comentado en este momento, pues ha sido las compañeras del feminismo en todas sus vertientes, porque no hay una sola que las aglutine a todas, hay desde las muy liberales hasta las muy radicales, todas tienen participación y todas están apoyando de alguna manera la causa del comité y la causa de la solidaridad con el pueblo palestino y todas están en contra del genocidio. Eh, pues con un rasgo les voy a pues dar muestra de esto. La principal comisión que tenemos, porque nosotros estamos organizados por medio de asambleas, primero fueron públicas, pero después nos mandaban gente a grabar o a checar quién estábamos ahí, las tuvimos que hacer solamente con gente conocida que veíamos en las acciones o que estuviéramos avalados unos con otros, o sea, un filtro de seguridad, pues, que fue necesario. Se conforma esa asamblea y la asamblea decide el rumbo de todo el movimiento y entre asamblea y asamblea se organizó una coordinación general. En la asamblea debemos estar alrededor de 361 personas ahorita, en la coordinación estamos 22 personas y entre asamblea y asamblea somos los que le damos de alguna manera, tomamos las decisiones que son necesarias al momento. ¿Por qué lo digo al momento? Porque cuando pasó lo de los ataques a la flotilla global a Gaza, tanto la primera de tierra como la segunda que fue en el mar, pues hubo varias acciones urgentes. Este año hemos convocado, yo le calculo que son como 30 acciones las que hemos desarrollado en calle, sean cacerolazos, sean plantones o sean marchas.
y hemos hecho 5 actividades culturales. Esto sin contar los diferentes espacios o universidades donde nos han invitado para hablar o para hacer alguna actividad. Y, y de esas actividades, 5 se han convocado incluso con 2 horas de anticipación. ¿Por qué? Porque se requería. Cuando el supuesto primer cese al fuego de principios de año, si lo recordarán, ahí se hizo la primera convocatoria de las urgentes y ahora con lo de la flotilla global Sumud, se hicieron otras convocatorias y en promedio éramos alrededor de 30 personas las que acudíamos a las convocatorias, digamos que urgentes. Ya las convocatorias amplias que teníamos semanas de difusión en redes sociales, pues teníamos la posibilidad de contar al principio movilizaciones de 500, 600, 700 personas y ahora que se dio el 7 de octubre pasado una movilización pues la más amplia aquí en Guadalajara en solidaridad con Palestina y en contra del genocidio, pues sí, alrededor de 1,500 personas. Y algo que nos ha ayudado bastante a nosotros, primero que nada, es tratar de tomarnos todos en cuenta, darnos nuestro lugar, ser lo más horizontales que se pueda, porque a veces sabemos que no se puede, hay que tomar decisiones y cuando no hay un núcleo, una base que lo pueda ponderar y que puedan deliberar y tomar una decisión, quien tiene la responsabilidad de sacarlo adelante, pues de alguna manera hay que respaldar, apoyar. Y de esa coordinación, comentaba hace rato, la comisión más fuerte que tenemos es la de redes, que es la Comisión de Comunicación, Propaganda y Redes Sociales, pero la conocemos como de redes. Tenemos otras comisiones de formación política, de eh, pues son varias. Tenemos una de finanzas, tenemos algunas más de vinculación. ¿Por qué? Porque vienen muchos grupos académicos por Palestina, firmas por Palestina, en fin, y de alguna manera debemos de tener siempre contacto permanente con todos, aunque no sean precisamente del Comité de Solidaridad con Palestina en Guadalajara, sí tratar de tener una comunicación permanente y tratar de tener una coordinación para las actividades que se van presentando. Les decía, somos 11 personas en esa comisión de comunicación y pues con esto les digo de lo que es la importancia y el peso de la mujer en este comité. Soy el único hombre y soy el más grande, todas son muy jóvenes y son muy capaces, muy creativas. Si ven al Comité de Solidaridad con Palestina, tiene un montón de trabajo y difusión y contenidos propios que una sola persona no podría realizarlo. Lo que sí hago en esa comisión son las transmisiones en vivo. O sea, eso. Y pues bueno, estamos en todas las redes sociales. Nos falta construir bien la de YouTube. Pero en promedio, el mes pasado tuvimos un alcance de todas las redes combinadas de 15 millones de visualizaciones. Y pues bueno, debemos andar sobre los 40,000 seguidores en Facebook, Instagram, en fin. Y pues somos un movimiento vivo que sabemos que esto más que una persona, pues lo importante es que un colectivo está listo para accionar cuando sea necesario y de eso lo pudimos demostrar ahora que fue la Feria Internacional del Libro. Estuvimos casi todos los días, fueron 9 días de Feria del Libro. La semana pasada estuvimos todos los días y no precisamente fuimos los mismos todos los días, sino que fueron diferentes personas, unos captando firmas, otros en las actividades con los compañeros de la flotilla global, otros más con la embajadora Nadia Rashid en el stand del Foro de Fondo de Cultura Económica. Y pues sí, considero que somos un comité fuerte, plural, y que en esa pluralidad y en esa diversidad es donde encuentra su mayor riqueza, porque nosotros no queremos marcar una línea política o ideológica para que los demás la asuman. Lo que sí sabemos es lo que no queremos, y nosotros no somos colonialistas, nosotros no somos imperialistas, nosotros no somos fascistas, nosotros no somos sionistas, nosotros no somos patriarcales. O sea, todos esos conceptos de lo que no somos es lo que nos va reuniendo con todas y con todos. Es muy difícil que un movimiento tan amplio pretendamos acomodarlo en una figura ideológica muy acotada porque no nos va a permitir avanzar.
y eso yo creo que es lo que nos ha dado pues la pauta. Creo que ya me pasé del tiempo, una disculpa, el para hacer lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, aquí estamos. Muchas gracias, Armando. No, te quedaban un par de minutos, pero mira, aprovechando, quería preguntarte, ahorita que yo estuve viendo que estuvieron haciendo presencia en la Feria Internacional del Libro, que justo acaba de cerrar este domingo, me parece que fue el último día, y vi que Sí. habían hecho varias acciones. ¿Hubo alguna, en este año, algún espacio en el que invitaran a personas pro Israel o sionistas? Porque los ha habido el año pasado y el antepasado, y recuerdo que hubo denuncias al respecto, pero no sé este año si se repitieron algunos de estos espacios con personajes que apoyan a Israel o que son abiertamente sionistas. ¿Cómo estuvo en ese sentido la feria? Claro que sí. Les comento rápidamente la experiencia que hemos tenido en la Feria Internacional del Libro. Hace 12 años que interrumpimos a un sionista y disrumpimos pues en el interior de la FIL, hicimos una movilización afuera, en fin, ese día fuimos sacados por la fuerza, nos rodearon y nos aventaron, nos patearon, gente de seguridad, gente de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Porros pues de la Universidad de Guadalajara. Lo debo de decir porque así fue. Y ese fue el primer antecedente. El año pasado se quiso presentar un foro de Adina Chelminsky y Jacobo Dayan y otros más. La cuestión es de que desde el puro título ya tenían ahí como una consigna de eran lecciones para hablar de, de la guerra, porque ni siquiera hablaban del genocidio, ¿no? Es que como si nos tuvieran que decir cómo debemos de pensar al respecto de lo que está pasando estaba pasando en Gaza, y por supuesto disrumpimos, se, se interrumpió la actividad y ya no continuó. ¿Sí se escucha? De repente se congela la imagen, por eso no sé si se escucha, pero bueno, este año ya tenían invitado a un sionista, e invitaron también a una compañera catalana para que diera a conocer su punto de vista, y ella declinó porque no quería compartir mesa con este sionista, y bueno, no le dieron ninguna disculpa. Ella hizo una carta pública, ahorita me disculpo, no tengo su nombre aquí en la mente, pero lo que hizo la Universidad de Guadalajara fue quitar ese evento del programa, y que nos hayamos dado cuenta, no hubo, como el año pasado, una programación de una actividad como la que estamos comentando. Lo que sí estamos haciendo desde el año pasado es un activismo muy fuerte para que Palestina sea considerado como un próximo invitado de honor aquí a la feria pues, más importante de Latinoamérica de los libros, y hay que decirlo también, es una caja de resonancia internacional y nacional de las cuestiones políticas que acontecen y que nos afectan a todas y a todos, y pues bueno, en esa tarea estamos. Sí, absolutamente. Pues muchas gracias, Armando. Sí, estaba un poco curiosa de saber. Recuerdo perfectamente el año pasado cuando se bloqueó ese foro con estas personalidades. Sí, De hecho, un escritor que zarandeó a una chica de una de las manifestantes, yo me acuerdo, uno de los que iba, no sé si era público, pero era alguien que de repente se vio en el video que muy enojado porque estaban manifestándose por Palestina, este señor pues zarandeó ahí a una compañera. Entonces, pues qué bueno sí, que poco a poco se están cerrando esos espacios, y yo creo que eso tiene mucho que ver con el activismo, sí, con el despertar de las conciencias, y también a lo mejor incluso con el temor, ¿no? Decir, ya no quieren arriesgarse, ya mejor no los hacen. O sea, no es que estén cambiando de parecer, pero simplemente decir, ¿para qué nos vamos a arriesgar? Y eso evidentemente no hubiera sucedido si no hubiera habido presión, ¿no? Y capacidad de movilización y de hacer presencia y poner el cuerpo, pues para señalar que en esos espacios el sionismo no puede hacer presencia, ¿no? Entonces, pues les felicito mucho por irrumpir en la feria y por estar cambiando ese sentido común, porque sí es muy importante que a esas personas se les vayan cerrando los espacios y no tengan en dónde ir a distribuir su desinformación y su odio. Entonces, pues nada, claro que sí. Muchísimas gracias. Les comento rápidamente, este señor era un inglés, estaba en la primera fila, no sé si iba invitado con alguno de los ponentes. A quien agredió, intentó amagar o golpear y después verbalmente fue a mi compañera de vida. Ella es Pilar, ella es fotógrafa, es la fotógrafa que está tomando el registro de todo ello. Y pues al final se disculpó, según él, ¿no? Que se calentó mucho, en fin, ¿no? Pero quedó testimoniado que es un agresor y que es un total autoritario, ¿no?
A final de cuentas, fíjense que no fue una acción concertada. Nunca bueno, sí queríamos estar ahí, plantear nuestra inconformidad, pero cuando una compañera de la comunidad musulmana se para y los cuestiona cómo le pueden a ellos como musulmanes decir qué pueden pensar de lo que está pasando allá cuando sus familias están siendo víctimas, eso fue lo que detonó pues que todo el mundo y la mitad del auditorio se unieran pues a la protesta para que estas personas supieran que no eran bienvenidas en ese foro, que por cierto era un hotel privado muy elegante y teníamos el pendiente de que seguridad privada utilizara la fuerza para sacarnos, porque una cosa es protestar en un espacio público y otra cosa ahí, pero bueno, por fortuna no pasó a mayores y gracias por comentarlo. Pues muchas gracias. Pues Jesús, te voy a pasar la palabra. Ahora nos vamos a ir hasta el norte de México para conocer un poco cuál ha sido la experiencia de ustedes allá. Mexicali Resiste. La primera vez que yo escuché de esta asamblea fue en el marco de su lucha en contra de Constellation Brand, de la instalación de esta cervecera que se quería poner en el Valle de Mexicali, evidentemente pues afectando la gestión del agua en un lugar en donde el agua, pues es la distribución, la gestión y el uso del agua, pues es un problema muy grande. Entonces, a partir de ahí yo los identifico, pero me gustaría mucho que nos dieras un poquito de contexto y sobre todo cómo es que Mexicali Resiste se engarza o abraza, digamos, en algún momento, pues la causa palestina para activarse y denunciar el genocidio allá en la capital de Baja California. Bienvenido, Jesús, adelante. Ok, bueno, pues muchas gracias. Eh, pues quizá en ese sentido, para contestar esta última pregunta, ¿no? Lo que valdría la pena sería eh, eh, dar como, pues eso, ¿no? Como cómo Mexicali Resiste se engancha a este posicionamiento, ¿no? Bueno, esta posición, y pues entonces a través de quizá el posicionamiento, ¿no? Eh, bueno, eh, históricamente, ¿no? El modelo de Estado-nación vertebrado en una organización política, militar e imperial impuso a el modelo capitalista como sistema económico, ¿no? A través de la conquista y la colonización de los territorios, teniendo que empezar inevitablemente en el propio, en sus propias fronteras, pues marcadas y disputadas con otros estados nacionales con estructuras similares. Pero que impulsado después por la revolución industrial del siglo XVIII y XIX, pues expandió esta conquista y colonización al resto de los territorios del mundo. Este fenómeno de conquista, desde sus inicios, en el siglo XV, ¿no? Se ha sostenido, digamos que puertas afuera, bajo la premisa de que la raíz de su poder se basa en una ideología identitaria, especialmente patriarcal y racial cultural. Sin embargo, sin negar las consecuencias reales del patriarcado y el racismo cultural, como Asamblea Mexicali Resiste, sostenemos que lo que está detrás de esta ideología identitaria y que constituye el verdadero rostro del poder imperial que se caracterizó ahorita al principio, eh, y cuya marca es desconocer todo lo que profundice, todo lo que no profundice, perdón, la objetivación del mundo, eh, es transformar todo en mercancía para poder concentrarlo y acumularlo inmediatamente después como propiedad privada. Y igual aquí les pido un poco de paciencia, pero prometo que tiene que ver con Palestina. Entonces, es decir, que la fuente del verdadero poder en este imperio no proviene tanto de una ideología que sostiene a una identidad subjetiva como una fuente principal de los conflictos sociales, aunque enfatizamos que reconocemos sus consecuencias reales, sino que este poder emana de una realidad concreta en donde se desarrolla una lucha de clases objetiva entre quienes pretenden y tienen la capacidad de concentrar y acumular todo lo que pueden transformar en propiedad privada y quienes ni tienen la capacidad ni pretenden transformar al mundo en propiedad privada y mucho menos eh, concentrar y acumularlo. Dicho esto, entonces, la conquista y colonización objetiva de los territorios y sus estados
otros, ¿no? Fuera de los imperiales. Después de esta conquista y colonización objetiva, ha seguido una conquista y colonización subjetiva, en donde de la sociedad de masas se pasó a una sociedad productiva y estamos ahora mismo en una sociedad de consumo, y que termina, vaya, con una sociedad de mercado, como la de, digamos, ahora, ¿no? Y es en este contexto cronológico histórico en el que ubicamos a la creación del Estado de Israel tras la Segunda Guerra Mundial. Y lo ubicamos como el último gran proyecto colonial, imperial, capitalista de los estados nacionales imperiales, y como tal también responsable de traer consigo, ¿no? Y estar embarazado, por así decirlo, de todas las responsabilidades históricas del modelo social que acabo de describir. Por ende, la guerra de exterminio que sostiene el Estado de Israel contra la población palestina, y especialmente en contra de la población palestina ubicada en la Franja de Gaza, la entendemos sí como una guerra de despojo, sí como un conflicto etnocultural, pero sobre todo como una guerra de la clase que pretende concentrar y acumularlo todo en contra de quienes solo tienen su fuerza de trabajo y los suficientes medios de producción para sobrevivir como sociedad y cultura. Es decir, contra la clase proletaria palestina en lo particular. En este sentido, y entendemos que esto es, digamos, eh, controversial, también hacemos una crítica a la autoridad palestina, sus miembros y representantes, quienes ante haber aceptado también las condiciones del plan de paz, con este nombre orwelliano, ¿no? de plan de paz, que ha impuesto Estados Unidos, pues han preferido, y no solo pues de este momento, pero sino que desde antes han preferido salvar sus intereses de clase, que, digamos, a, a los de esta identidad nacional. ¿Por qué si no es por esto por qué si no por esto es que el presidente Biden, por ejemplo, se puede manifestar a favor del pueblo palestino, pero en contra de Hamas? ¿O por qué la ONU y los estados nacionales miembros han reconocido el Estado palestino y a la clase capitalista de Cisjordania como representante del mismo? Por lo anterior, la Asamblea de Mexicali Resiste lo que reivindica es un internacionalismo proletario de clase subalterna, y hacemos un llamado, en todo caso, a la congruencia ideológica de todas las personas, incluyendo a miembros de cualquier gobierno, que se dicen anticapitalistas y pues igual anticolonialistas, antiimperialistas, para llevar a cabo acciones que busquen detener el estado de violencia y terror que la misma estructura de organización social que describimos al principio le está imponiendo al pueblo proletario palestino ubicado en la Franja de Gaza y Cisjordania. Desde un internacionalismo proletario que mencionamos, entendemos que Gaza no está lejos, porque Gaza es la frontera, Gaza es la maquila, Gaza es el valle seco de agua privatizada, y que mientras aceptemos la subordinación imperial, pues estaremos objetivamente del lado del genocida. Perdón, nuestra tarea no es solo denunciar, sino articular redes de solidaridad entre la clase trabajadora de ambos lados del mundo e intervenir contra el infierno genocida que se vive en Gaza y la profundización de la guerra de conquista entre los que necesitan acumular todo a toda costa y quienes necesitamos solamente vivir con dignidad. De lo contrario, preparémonos también para ser palestinos en nuestras propias geografías, porque la emancipación será global o no será. Entonces, bueno, dicho lo anterior, acá en Mexicali, como Mexicali Resiste, no hemos, digamos, intervenido colectivamente, por así decirlo, en tantas acciones como ha dicho el compañero, que realmente es impresionante lo que han hecho, ¿no? También en un periodo de tantos años.
Mexicali Resiste surge en el 2017 a raíz de un conflicto por el agua y, digamos, a partir de ahí también han surgido diferentes colectivos y organizaciones alrededor del tema que la misma coyuntura política y el activismo los han llevado a compartir o tener posiciones similares a la que acabo de describir y o si no, también posiciones antiimperialistas. Eh, Parte de las organizaciones y colectivos aquí en Baja California, en Mexicali en lo particular, que han estado activos en dar voz a lo que está sucediendo en Gaza, han sido, por ejemplo, el Comité Mexicali Pro-Palestina, la Tribuna de los Trabajadores, el Movimiento en Defensa del Agua y la Vida, Resistencias Unidas, CEBS, y algunas facultades en específico de de la Universidad Autónoma de Baja California, aunque desde las direcciones y específicamente de la rectoría se han, lo que han buscado hacer es pretender que no existe tal conflicto eh, y han tenido que cancelar al menos un evento masivo en donde iban a estar invitadas autoridades universitarias o similares, ¿no? Del Estado de Israel. En Mexicali lo que ha pasado, más o menos preparé como un esquema dividido entre sociedad civil y gobierno sobre lo que ha ocurrido, ¿no? En este tiempo. Entonces, pues paso a describir un poco, ¿no? Los mítines que han tenido, y siendo honestos, una convocatoria limitada, aunque han sido varios en número, ¿no? Han sido en la Liga Internacional, en Vicerrectoría, diferentes facultades de la UABC, pero lo que sí se destaca es que la mayor parte de la conciencia política solidaria con el pueblo palestino es digamos, de la clase trabajadora, es de las personas ahora sí que las personas de a pie, las que más solidaridad han mostrado. En ese sentido, también, al menos a título personal, aunque seguro que ustedes también, bueno, creo que también lo compartirán, yo percibo un fuerte vínculo entre una posición aspiracionista y esta omisión deliberada por reconocer el genocidio en Palestina como algo que nos involucre a todos. En el sentido de la comunicación cultural, ha habido expresiones en espacios públicos y privados también, bardas, ¿no? que hemos pintado, acciones de poesía, relatorías, exposiciones de fotos, conversatorios. Esto, digamos, en pro de o a favor tratando de dar nuestra posición sobre el conflicto, pero también algunas iglesias cristianas, de hecho ignoro si hay alguna que no lo sea, han sido promotoras también abiertamente del sionismo, ¿no? Incluso la publicación de una compañera de la CEBS hizo una observación, una crítica a una bandera israelí que había en un concierto bastante concurrido de una banda de música cristiana y las redes sociales se fueron sobre ella, ¿no? En ese sentido, el activismo en redes sociales ha sido el que más ha tenido movimiento pro-Palestina, especialmente al inicio de la avanzada israelí y recientemente con todo lo que pasó con la Sumut flotilla. Las universidades, pues ya más o menos comenté lo que estaba pasando ahí, y el sector comercial e industrial, pues bueno, decir que el grupo más importante del sector industrial en Baja California es cómplice del complejo industrial militar estadounidense, ya que tiene o alberga plantas, naves y parques industriales con multinacionales que se dedican a fabricar tecnologías de guerra. Por ende, su interés es totalmente afín a lo que está sucediendo en Gaza. Los sindicatos patronales, además, están alineados con la política imperial de Estados Unidos desde toda la vida, incluyendo, y esto incluye esta doctrina Huntington, ¿no? En la cual consiste en la idea de que hay una disputa civilizatoria entre el occidente cristiano y el mundo islámico, ¿no? Entonces, digamos, las patronales, es decir, pues la CCC, la Canaco, la Concamín, etcétera, todas son afines a esa visión del mundo. Y sobre los medios de comunicación locales,
pues su cobertura ha sido muy limitada, especialmente en los medios impresos, que son los que mayor presupuesto, publicidad, patrocinio y distribución tienen. Ha habido algunos artículos de opinión sobre, digamos, que comparten nuestra posición, pero que han sido escritos por miembros de las organizaciones pro-Palestina. Estaría bueno hacer un análisis de las publicaciones de estos medios de comunicación para evaluar sus discursos, ¿no? En una especie pues sí, ¿no? De cantidades de artículos y formas en las cuales se aborda el genocidio. Estoy seguro que se evadirían muchas de las responsabilidades internacionales que existen, ¿no? No sé cómo voy de tiempo para poderla... voy rápido. Los gobiernos locales. Sobre el Congreso, el evento más significativo que yo recuerdo haya habido es la visita justo de la embajadora de Palestina que tuvo en el Congreso, en esta especie de tour nacional e internacional donde la trajeron. Pues bueno, eso ha sido lo más significativo que ha habido. En el Ayuntamiento de Mexicali hay un silencio que pretende que nada de eso le concierne ni existe, a pesar de que, otra vez, los parques industriales tienen o albergan estas industrias. La burocracia municipal y estatal, irónicamente, tiene una ideología muy similar a la de los sindicatos patronales, es decir, a favor del status quo imperial, a pesar de que son estos últimos, ¿no? Los patronatos quienes históricamente han intentado desmantelar a los sindicatos de burócratas, que son las estructuras que han hecho gordos y gordas a las y los funcionarios, a los burócratas. Desde el gobierno del Estado, la consigna pues, es pretender que el genocidio no existe e ignorarlo. Hay negocios con empresas sionistas de agua, de seguridad, en particular, bueno, una Merkotov, algo así, ahorita igual más adelante podemos profundizar, que también que tiene negocios, ¿no? En Argentina, en la Patagonia, y gobierno del Estado, pues también la consigna es silenciar todo esto, ya que también hay vínculos con el Pentágono a través de las industrias, ¿no? Y a través de la maquila y de los tratados de libre comercio, del complejo industrial militar, especialmente lo que ocurre dentro y alrededor del clúster aeroespacial en Baja California. Digamos, es quienes directamente, ¿no? Hacen tecnologías de guerra. Y bueno, con eso igual aquí la dejamos y gracias por la invitación otra vez. Gracias, Chus. Pues bien, súper súper interesante esto que dices sobre los vínculos que ustedes ya encontraron. O sea, es decir, también debe de ser parte del activismo hacer una investigación de cómo es, o sea, es decir, quiénes y de qué forma se articulan los intereses de empresas pro-israelí o sionistas con empresas e industrias pues locales, ¿no? Es decir, como que eso tampoco es una cosa que todo el mundo sabemos y es Vox Populi y es abiertamente algo, o sea, es decir, está ahí, ¿no? Esa parte del activismo creo que también es empezar a hacer, digo, lo digo porque quizás aquí en Oaxaca hemos sido un poco más lentos en tratar de entender cómo operan esos vínculos y los hay, ¿no? Dónde están arraigados, digamos, dónde están enlazándose o entrelazándose sus intereses. Entonces creo que me parece muy importante que ustedes ya tienen bastante bien como mapeado, identificado esas conexiones, ¿no? Entonces, pues nada, un aprendizaje ahí, algo que tenemos que, creo, hacer todos los colectivos de todas las comités, asambleas de todas las ciudades, pues es empezar a ver en dónde están los intereses sionistas en nuestros propios territorios, ¿no? Pues Liliana, te paso la palabra ahora a ti, tú estás en Chiapas, no sé si estás en Tuxtla Gutiérrez o estás en Tuxtla Gutiérrez, en la capital. Y pues también, pues un poco que nos platiques del Comité en Solidaridad con Palestina en Chiapas, pues su surgimiento, un poco también sus alianzas, quiénes lo forman y pues qué han estado haciendo en este tiempo para pues no dejar de hablar del genocidio en Palestina. Adelante, muchas gracias, Liliana. Hola, muchas gracias. Pues el comité como tal, pues es un proceso organizativo amplio. Estamos compañeros de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, pero también hay como compañeros pues de otras tendencias, de que han estado y están también en otras luchas.
En su mayoría, pues son jóvenes, desgraciadamente no hemos podido llegar a gran parte de la población. Hemos identificado como que muy bien las limitaciones que tenemos en esta parte del país, que pues es muy al sur, ¿no? Desgraciadamente, como que la información no fluye igual, ¿no? Que en el resto del país. Hay muchísima desinformación, ¿no? Con este mito y esta narrativa sionista que pregonan los medios de comunicación, de que pues de que Israel solamente se está defendiendo y también como que esta presencia, ¿no? De organizaciones evangélicas, ¿no? De iglesias, ¿no? Cristianas también, que hay, bueno, yo soy del Estado de México, pero ahorita vivo acá en Chiapas, entonces me doy cuenta que predominan mucho más acá ese tipo de iglesias, que pues de alguna forma, pues sí manipulan bastante como que estas narrativas, ¿no? Y pues hacen que pues la gente como tal pues defienda, ¿no? A Israel y que crean que sí se está defendiendo en contra del terrorismo, ¿no? Que ellos llaman. Entonces ha sido bastante complicado. Yo sé que también se encuentran estos mismos problemas en todo el mundo, en el resto del país incluso, pero pues sí, aquí es mucho más agudo, ¿no? Ese problema. Este, pues bueno, el comité como tal surgió a raíz de que pues otro compañero y yo convocamos a una actividad en el marco del plantón que sostenían en 2024 los maestros de la CENTE en el Parque Central. Tuvieron pues dentro de sus actividades que en el marco de sus demandas, ¿no? Por la mejora de sus condiciones laborales y todo esto, pues a falta de espacios, aprovechamos como que ese espacio que tenían los maestros y de que pues también ha sido un referente que se ha pronunciado, ¿no? También en contra del genocidio y que ahorita, junto con otras organizaciones sindicales, pues también han emprendido algunas acciones, ¿no? Entonces aprovechamos ese espacio para hacer una actividad cultural, ya después de ahí convocamos algunas reuniones y se pudo concretar este proceso, ¿no? Que llamamos comité. Em, Posteriormente, por la misma, la poca, más bien, disposición de la población como para hablar, ¿no? Del genocidio y toda la desinformación que hay, pues estuvimos limitándonos solamente a hacer como que actividades culturales, principalmente pues en esta parte, ¿no? En Tuxtla Gutiérrez. Em, Principalmente como que esta cuestión de proyecciones de documentales en espacios culturales, volanteo en las calles, ¿no? Como para tratar de informar a la población, ir a eventos, ¿no? Que más o menos hablaban como que de otras luchas y pues meter este tema, ¿no? Porque pues nosotros sabemos que se relaciona en gran parte con otras luchas, ¿no? Que existen ya en nuestros territorios, principalmente por esta cuestión de la defensa del territorio, porque sabemos que Chiapas es de los estados del país que tiene mayor número de desplazados, ¿no? Principalmente por la presencia, ¿no? Desgraciadamente del crimen organizado y por esta cuestión también de los recursos naturales, ¿no? Que pues desgraciadamente se están explotando y para eso pues necesitan desplazar a toda la población para que pues no haya esa resistencia, ¿no? Al igual que en Palestina, pues es el mismo problema que tenemos, son las mismas personas que lo están ocasionando, pero pues a escala y no se ha visibilizado tanto, ¿no? Como que esta relación que guardan esos problemas que compartimos, ¿no? Este, Se han hecho también eventos antifascistas, principalmente con esta cuestión de la música, para estar llamando principalmente la atención de la juventud, ¿no? Que pues ese en quien hemos visto como que mayor simpatía, ¿no? Y mayor como indignación, ante lo que está pasando. Hemos hecho también cacerolazos, ¿no? También en el marco de jornadas nacionales e internacionales que se han hecho, pues hemos respondido también ese llamado, ¿no? Em, y pues nos hemos unido también como que esta coordinación que se ha creado de diferentes organizaciones y colectivos de todo el país que estamos haciendo como que esta campaña de recolección de firmas para exigir la ruptura de relaciones con Israel, que nosotros sabemos que es un proceso, ¿no? Una demanda muy complicada, pero que tenemos que hacer ese esfuerzo y que nos ha servido como que bastante para articular el movimiento a nivel nacional
y para poder tener un orden y poder pues organizarnos, ¿no? Como que con todos los colectivos. Eso ha ayudado pues demasiado, ¿no? A tomar como que decisiones para jornadas a nivel nacional, ¿no? Inclusive, y pues tener esta comunicación, ¿no? Entre colectivos, ha ayudado bastante. Y pues en todas nuestras actividades que convocamos, prácticamente pues es lo que hemos estado haciendo, ¿no? De alguna forma sí reconocemos que esta cuestión de la campaña de las firmas, pues ha activado también un poco más, ¿no? O sea, si bien a veces no hay como que movilizaciones, ¿no? Actividades culturales, pero por esta cuestión de las firmas, como que nos obliga a los colectivos y organizaciones a seguir haciendo eventos para seguir juntando firmas, ¿no? Entonces ha sido pues algo muy, muy positivo para seguir activando el movimiento pues en todo México, ¿no? Afortunadamente, ya llevamos pues una buena cantidad. Creo que los demás compañeros que están también en los otros colectivos, pues también están juntando estas firmas, ¿no? Em, Posteriormente, pues como se ha logrado de alguna forma tener un poco más de simpatía, pues hemos logrado convocar a movilizaciones también. Desgraciadamente no han sido como que muy numerosas, la mayoría han sido entre 60, ¿no? y 100 personas, principalmente en esta parte de Tuxtla Gutiérrez. Hemos convocado a movilizaciones principalmente cuando fue lo de la Global March to Gaza, en el marco también de la Jornada Internacional contra la Hambruna, cuando fue el secuestro, ¿no? También por parte de Israel de los integrantes de la Global Summit Flotilla, entre ellos pues la delegación mexicana, ¿no? En otra movilización, cuando se cumplieron 2 años, ¿no? del genocidio, no pudimos hacerlo en esa fecha exactamente, pero convocamos el fin de semana. Em, También el 28 de septiembre, este año, que afortunadamente la diócesis de San Cristóbal, o sea, la mayoría de iglesias, ¿no? En muchas partes del mundo, pues han permanecido pasivas, han permanecido pues calladas frente a esto, pero pues aprovechamos esa oportunidad, ¿no? De que los curas de la diócesis pues decidieron hacer esta acción o visibilizar el genocidio, pronunciarse, ¿no? a favor de Palestina, contra los crímenes de lesa humanidad, contra la limpieza étnica. Entonces, pues aprovechamos para sumarnos, ¿no? Y afortunadamente esta fue una convocatoria a la que respondieron muchísimas iglesias de varios municipios del estado. Y se movilizaron miles de personas, ¿no? En todo el estado. Desgraciadamente fue nada más en esa ocasión y no han emprendido más acciones, pero al menos pues se logró tener ese impacto, ¿no? De que miles de personas en esta parte del país que no había casi actividad, pues salieron a las calles, ¿no? También como pidiendo paz, ¿no? En Palestina y repudiando las acciones de Israel, que eso es pues lo más importante, ¿no? Que saben identificar que pues lo que se está cometiendo en Palestina pues es un genocidio, es una limpieza étnica y que pues no tiene justificación Israel para estar asesinando de esa forma tan impune a miles de personas y que en su mayoría pues son infancias y mujeres, ¿no? Em, y como comento, pues estas actividades, la mayoría pues han sido con presencia de muy pocas personas. La última movilización que tuvimos fue el 29 de noviembre en el marco del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. En esta y en una actividad anterior, pues hicimos una intervención con pintura solamente a la placa de relaciones diplomáticas con Israel que se develó en el Parque 5 de Mayo, aquí en Tuxtla Gutiérrez, que pues se hizo principalmente en el marco de una visita, ¿no? del embajador que estaba hace 2 años en México, de Israel y que desgraciadamente fue una visita y una serie de eventos que estuvieron promoviendo. Bueno, se le llamó así, una gira sionista que estuvieron promoviendo principalmente organizaciones y bueno, una organización más bien que se
que se llama, perdón, el Consejo de Iglesias Evangélicas y los pastores que aman y adoran a Sion, ¿no? Que pues tienen a miles de personas dentro de sus iglesias, manejan muchísimo recurso, entonces ellos son los encargados de estar haciendo cabildeo en el Congreso de acá de Chiapas, de estar incentivando esas relaciones y esos vínculos del Estado y de aquí del Congreso, pues con Israel, ¿no? Para que pues permitir la entrada de estas personas, de que puedan hacer acuerdos, de que puedan asesorarlos, ¿no? Inclusive en materia legal, ¿no? Y que pues en esta gira sionista que tuvieron en junio del 2023, pues hicieron esta develación de una placa en el Parque 5 de Mayo, en la Biblioteca Jaime Sabines, donde pues pusieron, ¿no? Que se celebraron los 70 años de amistad de México con Israel y también del gobierno de Chiapas y del gobierno municipal en ese momento, ¿no? Entonces, pues hemos como que tratado de mostrar un poco como que ese repudio, esa complicidad, porque tener relaciones, ¿no? Con este ente genocida, pues significa pues, ser cómplices, ¿no? Del genocidio. Significa también de alguna forma financiarlos, ¿no? Entonces, pues hemos hecho como que estas intervenciones, no se ha hecho mucho más porque claramente pues no hay suficiente información como para que haya suficiente indignación en esta parte del país, pero pues se han hecho al menos esas actividades, ¿no? Em, y bueno, también destacar que, bueno, todo eso ha sido como que en esta parte del estado. Han habido también bastantes actividades en la parte de San Cristóbal de las Casas. Hay otros compañeros y colectivos que se han estado organizando desde hace algún tiempo ahí. Se han hecho muchísimas actividades, pero afortunadamente hemos logrado como que cohesionar todo ese trabajo, todos estos colectivos y se ha creado también una coordinación de organizaciones y colectivos en solidaridad con Palestina, donde estamos pues varios colectivos de diferentes tendencias, ¿no? Que estamos trabajando de forma unitaria para hacer actividades y para seguir hablando de esta cuestión, ¿no? Casi todos los colectivos se mantienen muy activos y hemos hecho bastantes actividades principalmente porque en esa parte del estado pues hay mucha más información, o sea, afortunadamente es un espacio, es un centro cultural muy, muy grande, hay mucha más apertura y pues hay mucha más información y por lo tanto pues hay más acción, ¿no? Por parte de la población. Este, mm, entonces, pues desde ahí también se ha hecho como que esta denuncia, ¿no? De la presencia que se estuvo hablando hace poco en mayo, me parece, de soldados activos de las Fuerzas de Defensa de Israel que están haciendo voluntariado, ¿no? En algunas escuelas de nivel básico, principalmente primarias, secundarias y algunos orfanatos, ¿no? En la parte de San Cristóbal y en algunos municipios aledaños, ¿no? Pues claramente con toda esta intención de lavar la imagen de Israel, ¿no? Y que van principalmente a pueblos originarios, pues a tergiversar la información, ¿no? Y que la gente pues los vea como buenas personas, a pesar de que vienen de asesinar, ¿no? A niños palestinos, están sirviendo acá, ¿no? Ayudando, dando clases, cursos, ¿no? De inglés, de manualidades, ¿no? A los niños cuando vienen de asesinar a niños palestinos, ¿no? Y pues así se ha hecho la denuncia, ¿no? Algunos compañeros pues han estado emprendiendo algunas acciones de concientización en las comunidades, inclusive en las escuelas, ¿no? Donde se tiene registro de que ahí pues han llegado a hacer su voluntariado o inclusive con otros profesores, ¿no? De la CENTE, que se mantienen organizados y pues explicándoles, ¿no? De que pues es importante estar hablando de esto, o sea, no permitir la entrada de estas personas que son criminales de guerra, son personas que han cometido crímenes de lesa humanidad, o sea que no hay manera de que un soldado del ejército de Israel pues esté libre, ¿no? De cometer injusticias. Absolutamente todos saben, de alguna manera han participado, ¿no? En alguna injusticia hacia los palestinos, ¿no? Em,
También pues ha habido como que esta denuncia a establecimientos sionistas, ¿no? Que están en la parte de San Cristóbal, que abiertamente en sus redes sociales pues se nombran así, ¿no? Sionistas, que abren las puertas a soldados y a viajeros, ¿no? De Israel. Y pues los tienen ahí, ¿no? O sea, eso es muy importante porque también ahí hacen eventos, ¿no? A favor de Israel y en algunas actividades que hemos hecho junto con otros compañeros. em, en plazas públicas, ¿no? De San Cristóbal, pues a veces llegan a acosar, ¿no? A estar tomando fotos, a estarse riéndose, perdón, de nosotros. Pues sí, con el afán, ¿no? Nada más pues, de estar acosando, ¿no? Sabemos que no puede tener como que demasiado alcance el que nos estén tomando fotos y todo, y tampoco pues nos podemos esconder, ¿no? Porque tenemos que seguir hablando de esto y que vean, o sea, que no pueden tener la comodidad de nuestro silencio, ¿no? Que de todos modos vamos a seguir hablando. Y por lo mismo, ¿no? De que estos establecimientos pues alojan a israelíes en el marco de una marcha que se hizo cuando fue lo del secuestro de la delegación mexicana de la Global Summit Flotilla. Pues igual se hizo una movilización allá. Ha sido la única movilización convocada por los colectivos en solidaridad con Palestina, que pues ha juntado a cientos de personas, ¿no? Que fue un evento muy amplio donde había inclusive infancias, pero que hubo también bastante presencia policíaca, que estaban armados y que inclusive tenían em, personas vestidas de civil armados, ¿no? Custodiando y cuidando prácticamente los negociacionistas porque sabían que pues se iba de alguna forma a descontrolar en algún momento, ¿no? Entonces hubo bastante presencia policíaca cuidando estos establecimientos y pues de alguna forma arriesgando, ¿no? A toda la población al estar armados, ¿no? Porque sabemos que también puede haber incidentes como que haya provocadores y todo eso, y eso pueda dar como un pretexto para reprimir, ¿no? Para hacer algo en contra de la población. Este, mm, y pues bueno, esas son como que las actividades a grandes rasgos que hemos hecho acá. Desgraciadamente, pues ha habido muy poca apertura todavía de la población, no precisamente porque apoyen a Israel, sino porque hay muchísima desinformación. Este, mm, y pues estas campañas que han hecho, ¿no? Principalmente estas iglesias, estas organizaciones abiertamente sionistas, ¿no? Que inclusive, pues esta organización que se llama Paz, de pastores que aman y adoran a Sion, y el Consejo de Iglesias Evangélicas, en algún momento firmaron un pronunciamiento donde se solidarizaba, ¿no? Con Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, por las órdenes de aprehensión que tenía, que había emitido la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Entonces, pues se solidarizaba, ¿no? Con él diciendo que pues era una injusticia, que solamente se estaban defendiendo y pues eso lo saben, ¿no? La mayoría de las personas de sus iglesias, entonces pues ayuda pues a mantener esa narrativa, ¿no? Sionista de que pues solamente se están defendiendo y justificar el genocidio, ¿no? Em, es una de esas iglesias que forman parte de estas organizaciones. Justamente esta semana, este fin de semana, el sábado y domingo, tuvieron un evento en el Parque Central, un evento masivo donde pues estaban cientos de personas y donde pues hacen muchísimas cosas, pero pues en todas sus actividades pues tienen iglesias, tienen banderas, ¿no? De Israel ondeando en todo el evento. Em, También de otros países, pero principalmente de Israel, ¿no? Y pues es impresionante, ¿no? El grado de manipulación que tienen todavía, más bien que tienen entre las masas y entre pues las comunidades de acá, ¿no? Principalmente en comunidades originarias que no tienen mucho acceso a la información, pero que pues sí apoyan, ¿no? Abiertamente a Israel sin saber pues lo que está pasando. También dentro de esta gira sionista que hizo el embajador de Israel a Chiapas, pues también se dio esta visita a la UNACH, que es la máxima casa de estudios de acá del estado. em,
principalmente pues como con la intención de estar reforzando como vínculos, ¿no? Y permitir que hubieran más acuerdos y más relaciones con las instituciones académicas de Israel y pues bueno, desgraciadamente no ha habido como acción por parte de la comunidad estudiantil, no ha habido una indignación, ¿no? O acciones que se hagan concretamente para estar protestando en contra de estas acciones, ¿no? Que el que se permita a criminales de guerra entrar a sus espacios, ¿no? Y que la universidad esté promoviendo vínculos, ¿no? Con universidades que prácticamente existen porque se asesinaron a miles de palestinos, ¿no? Y que están ocupando pues tierra ocupada, ¿no? Tierra que pues primero se tuvo que se les tuvo que quitar a los palestinos, ¿no? Em, y pues bueno, son como de las pocas cosas que han habido en esta parte del país. Hemos tratado como que de vincularlo un poco, ¿no? Esta cuestión del desplazamiento de pueblos originarios, que es lo mismo que está pasando en Palestina, solamente que a escala. Y es importante, pues decir también, ¿no? Que hemos tenido también un monitoreo e información, inclusive de algunas personas que pues nos han comentado, ¿no? De que cada vez es más grande la presencia de israelíes acá principalmente en San Cristóbal de las Casas y en comunidades aledañas para estar pues incrementando la presencia, ¿no? de sionistas acá y hacer de alguna forma un contrapeso a las comunidades musulmanas que hay acá, que también pues hay ¿no? Muchísimas personas de comunidades musulmanas. Entonces, pues estás tratando de hacer eso, ¿no? Un contrapeso a estas comunidades y que, pues desgraciadamente, pues vienen a comprar hectáreas, ¿no? De tierra para, pues, empezar a hacer lo mismo que se ha hecho en Palestina, ¿no? Empezar a colonizar, am, acercar gente, ¿no? También a su religión. Y pues sabemos que pues eso pues va a terminar de la misma forma que está pasando en Palestina, ¿no? Con esta limpieza étnica, con este desplazamiento masivo, ¿no? De miles de personas, con em, esta segregación racial inclusive, ¿no? Ese apartheid, que pues de este lado no lo vemos tanto, pero que empieza un poco a incentivarse, ¿no? Con estas acciones que están emprendiendo. Y pues bueno, eso sería como a grandes rasgos, como que lo que hemos hecho acá y las condiciones en general que tenemos, ¿no? Muchas gracias, Liliana. Súper interesante varias de las cosas que ustedes también ya identificaron como, pues como desde el activismo. Hace unos meses acá tuvimos un conversatorio que se llamó Las relaciones entre México e Israel y de hecho participó Leonardo Toledo, un periodista que está en San Cristóbal de las Casas y que junto con Temoris Greco dieron a conocer el reportaje de los soldados estos que están haciendo, soldados israelíes que hacen trabajo social con unas organizaciones pantalla que llegan a las comunidades a enseñar a leer, escribir, a voluntariado que le llaman, ¿no? Y bueno, y Leonardo nos decía en ese momento también de la plática que, que no es la primera vez que se detecta presencia de soldados israelíes en Chiapas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece como muy, eh, o sea, me parece como muy, digamos, pienso que es muy común, digamos, que en el marco de todo el entrenamiento militar que Israel exporta al mundo, ¿no? De contrainsurgencia, etcétera, pues que estén en Chiapas desde hace tiempo, ¿no? Con un territorio autónomo zapatista, pues que tiene 30 años ahí resistiendo, pero también con el fenómeno religioso de las comunidades musulmanas de los Altos de Chiapas que están ahí en San Cristóbal, pues no me parece ninguna casualidad, ¿no? Que Chiapas sea un estado en el que el sionismo y sobre todo la presencia de Israel, ¿no? Quiere tener ahí pues un anclaje, ¿no? Y contrarrestar justamente pues ambos procesos, ¿no? Tanto la autonomía indígena zapatista que defiende territorio, etcétera, como pues la expansión del Islam entre comunidades indígenas, ¿no? Entonces, pues sí, bien interesante esa parte. Y también este hecho de que tengan una coordinadora
de colectivos en el estado, ¿no? Es decir, que ya no nada más son los de Tuxtla, sino que también son los de San Cristóbal y de otros lugares en donde, que ya a nivel estatal, pues se identifiquen entre ustedes como personas digamos, asociaciones que están haciendo, asociaciones de personas que están haciendo cosas, y eso me parece muy interesante. Y pues ni hablar de también de las actividades que han hecho la sociedad civil de las abejas, ¿no? Que también han estado muy movidas allá en Acteal, haciendo algunos videos de solidaridad con Palestina, que también ha sido muy bonito ver a esta comunidad, que es pues una comunidad eclesial de base, con muchos años de trabajo, pues solidarizándose con el pueblo palestino y repudiando el genocidio, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias, Liliana, por este panorama. Y Armando, me gustaría regresar contigo porque hubo una cosa que me llamó mucho la atención de lo que comentaste, de cómo se fue conformando el comité de Solidaridad Guadalajara, y mencionaste a colectivos bueno, de mujeres buscadoras, rastreadoras, ¿no? Y me gustaría mucho, nada más si nos puedes comentar un poco cómo, cómo, o sea, cómo se engancha, digamos, cómo se entrelaza, cómo conectan los comités de búsqueda de desaparición en México, que además Jalisco lamentablemente pues es un estado que tiene unos números eh, Ahí, en esos términos, ¿no? En ese crimen de lesa humanidad que es la desaparición forzada. Y cómo es que los colectivos de búsqueda encuentran eco en, pues en una organización o en un comité pues que está denunciando el genocidio, es decir, cuáles son las reflexiones que intercambian entre una problemática y otra. Eso me generó muchísima curiosidad, no sé si nos pudieras hablar un poquito de eso. sí, claro que sí. Pues comenzar reconociendo que Jalisco tiene el triste primer lugar de, de desapariciones de personas a nivel nacional. Dicen que ya pasamos al segundo, pero la verdad es que son maniobras que se realizan por parte de las autoridades para tratar de bajar un número artificialmente de una situación que es alarmante. La desaparición de personas es real y aquí nos afecta de una manera muy grave, y nosotros desde pues ya hace 11 años que nos activamos como Asamblea Popular y Solidaria de Jalisco por Ayotzinapa. Ayotzinapa somos todos. Tuvimos una sensibilidad muy particular para con todos los colectivos y familiares de personas desaparecidas, y algunos de sus integrantes participaron en las asambleas con nosotros. En particular, algunos integrantes participan en el comité porque hemos tenido un proceso en el cual hemos estado cerca de ellos con las diferentes convocatorias que tienen y actividades, pega de cédulas, kermeses, gestiones. Nos piden pláticas y se las damos, y nosotros a final de cuentas reflexionamos junto con ellos de que no es cosa aparte lo que está pasando en México, lo que está pasando en Jalisco, con lo que está pasando en Gaza. Allá, tanto allá como aquí, hay un poder que se está exacerbando, que se está moviendo para tratar de imponerse por sobre toda la especie humana, y es lo mismo que pasa en este lado. Nosotros le llamamos necropoder. Es el necropoder, y ya sabemos que eso es una fase o tiene que ver con el capitalismo atroz que todos estamos de alguna manera padeciendo. Y eso, en la reflexión conjunta, a ellos les queda claro que los grupos del crimen organizado han sido capacitados, han sido armados, han sido asesorados por gente que viene de las fuerzas de ocupación de Israel, gente que formó al grupo de los Caibiles en Guatemala, gente que formó a diferentes grupos de ¿cómo decirlo? Militares especializados para contenerla, con especialidad en contrainsurgencia, en fin. Todos ellos, curiosamente, son de origen israelí. Las empresas que están acaparando el agua, que están acaparando las industrias farmacéuticas, que están con las industrias de la seguridad y también la tecnología, pues son de origen israelí. Y bueno, al decir de origen israelí no me refiero precisamente
a la cuestión esta del sionismo, sino solamente, pues me refiero a que estas empresas, pues ya sabemos todos que financian lo que es este genocidio en Gaza, y sabemos que esas mismas armas que utilizan como espacios de experimentación en Gaza con los palestinos son las mismas que están utilizando contra nuestros jóvenes, las mismas tácticas que utilizan para torturar, para reclutar, para desaparecer personas y cuerpos, son de un origen muy claro, que viene una muy buena parte de estas fuerzas de seguridad. Eso lo platicamos con ellos, con ellas, y les queda claro que una cámara de C4, de C5, la controlan, la monitorean completamente porque es su tecnología. La cuestión del agua, no se diga, y en particular yo vivo en Tonalá, aquí en zona metropolitana de Guadalajara. Acá la 4T está impulsando un plan México que está haciendo fanfarrias porque vienen empresas multinacionales, y una de ellas es Nvidia de Foxconn, y son abiertamente sionistas y los quieren instalar aquí en nuestro municipio, y pues no estamos de acuerdo. Nosotros, con esos colectivos de familiares de personas desaparecidas, con la gente que está defendiendo el territorio, el medio ambiente y la vida, pues vamos a hacer causa común lo que viene el próximo año. Y como decía, pues hace rato, lo que nos acerca con los colectivos de familiares es que siempre les hemos apoyado, siempre hemos estado con ellos, codo a codo, y cuando hay convocatorias, pues tenemos la posibilidad de contar con su confianza y su presencia. A nosotros no nos queda esa descalificación fácil de redes o de algunas personas que nos dicen preocúpense por su país y después se preocupan por otros. ¿Y qué? ¿Por qué no dicen nada por la gente que está desapareciendo aquí en Guadalajara? Esas son cuestionamientos permanentes que nos hacen, y nosotros les decimos clara y contundentemente que lo hacemos. Nos preocupa lo que pasa aquí, no es de ahora ni de ayer, es de hace años, y hacemos lo que sea necesario para apoyar a estos sectores que están padeciendo esta situación tan lamentable. Y le regresamos la pregunta, ¿y ustedes qué están haciendo? Y ya la gente se simbra un poquito su conciencia. Cuando lo hacen de buena fe, con una inquietud legítima, como que ya les queda la duda y se empiezan a documentar. Cuando van solamente a provocar o atacar, pues obviamente se sienten así como que contenidos, y pues bueno, a final de cuentas, pues se retiran. Hemos tenido algunas agresiones, debo de reconocerlo, en un principio, pero siempre de lo que vamos realizando armamos protocolos mínimos, y esos protocolos nos llevan a considerar que la seguridad de todas y de todos es la prioridad, y para cada evento pues establecemos alguno de ellos, así sea mínimo, insisto, pues para que no pase pues nada, ni se exponga a ninguno de nuestras compañeras o de nuestros compañeros. Muchas gracias, Armando. Sí, creo que ahorita comentas algo que a mí me parece muy importante, pero que no es nada fácil de hacer, que es justamente como lograr interseccionar, ¿no? O sea, es decir, que las agendas de los diferentes activismos y movimientos sociales eh, logren encontrar en la causa palestina como un centro, ¿no? Es decir, como una coincidencia de intereses. Aquí en Oaxaca nos ha costado de verdad muchísimo trabajo, porque aquí Oaxaca es un estado con muchísimo movimiento social de todo tipo, ¿no? Campesino, magisterial, indígena, feminista, o sea, de todo tipo, denominaciones, corrientes ideológicas, políticas muy diversas. Sin embargo, la causa palestina todavía no logra ser un aglomerante, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, armar un frente común en el que se logren establecer las coincidencias, ¿no? De por qué es importante repudiar el genocidio y por qué es igual, o sea, y que es exactamente repudiar el genocidio en Palestina, es estar repudiando los megaproyectos o la desaparición forzada o el feminicidio, que también en Oaxaca
se ha incrementado mucho en los últimos años, ¿no? Entonces, eso parece, se dice muy fácil, pero de verdad a veces cuesta mucho trabajo y creo que también está asociado mucho a justo que las condiciones de, pues, digamos, los obstáculos, las condiciones ya de por sí que las personas tienen para movilizarse, pues no son las mejores, ¿no? Entonces hay muchísima precarización, hay poco tiempo, o sea, es decir, hay una serie de condiciones que a veces hacen que las personas estén demasiado concentradas como en lo que es urgente, ¿no? Es decir, en lo del día a día, y poco tiempo, ¿no? Como para reflexionar las cosas, digamos, en una perspectiva mucho más amplia. Y que ahí en ese sentido, Jesús, me gustaría regresar contigo a Mexicali porque eh, pues yo soy de Baja California también, yo nací, crecí en Tijuana y me fui hace muchos años de allá y yo tengo a Baja California como un estado bastante poco asiduo, digamos, a la movilización social, ¿no? Es decir, cuando yo me fui, no había marchas de ningún tipo, no había bloqueos de ningún tipo, no, ahora vivo en el extremo contrario, ¿no? Ahora vivo en el lugar en donde todo el tiempo hay bloqueos y marchas y manifestaciones, pero en Tijuana no había, y en esa época, y no sé, me da la impresión de que un poco las cosas siguen más o menos así, ¿no? Pero me gustaría mucho escuchar tu opinión con respecto a eso, ¿no? Es decir, cómo observas tú en los últimos, desde, digamos, desde ustedes, desde Mexicali Resiste, el asidero que pueden tener las prácticas políticas que implican la toma del espacio público, ¿no? De repente para cerrar una calle, tomar no sé, la garita, o sea, es decir, hacer algunas cosas que tengan que ver con oponer resistencia o desobediencia civil pacífica, ¿no? Y cómo esas cosas son leídas en la sociedad mexicalense, ¿no? Es decir, sigue mi percepción siendo un poco la correcta o hay cosas que han cambiado. ¿Tú cómo lo ves allá? Bueno, pues al margen de comentar lo que han dicho, ¿no? Los compañeros, la compañera, porque también me parece muy interesante, ¿no? Todo lo que está pasando en Chiapas, por ejemplo, y ahorita, eh, pues también la avanzada de estos megaproyectos y los vínculos entre diferentes eh, sectores golpeados, ¿no? Justo, pues por el gran capital o los grandes capitales, ¿no? Que se vinculan. Pues bueno, a la pregunta no concreta. Eh, sí, bueno, en las ciudades parecería que la movilización es poca. De hecho, o sea, pero, a ver, pero hay que diferenciar la frontera con el resto del estado. De hecho, o sea, la geografía más política de Baja California desde hace varios años es San Quintín. Y en ese sentido es muy interesante cómo son desde esas comunidades y desde esos eh, sitios o geografías, territorios de lucha que es donde más se empuja. Y bueno, ¿por qué San Quintín, no? Pues bueno, por si la gente no supiera, San Quintín creo que es el municipio con más lenguas, digamos, diversas tiene México, ¿no? En el sentido de que es un conglomerado de muchos estados de la República, de pueblos originarios que migran a San Quintín a trabajar, y entonces es Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Querétaro, ¿no? O sea, todos estos lugares eh, que están concentrados ahí y vienen con mucha parte de su organización también tradicional, cultural, social, etcétera, ¿no? En ese sentido, San Quintín es como una especie de paradigma, ¿no? O sea, también de muchas cosas que están sucediendo políticamente en el Estado, pero que también, o sea, igual destacar la importancia de la comunicación, ¿no? De la información, pues, de comunicar información, porque, porque no lo sabemos, porque la información que leemos o que nos llega es una siempre parcial y muy prejuiciosa, ¿no? Siempre, por decirlo de cierta manera, o sea, siempre del lado del patrón, y si no del lado del patrón, de parte de la ideología del patrón. Sí, sí se entiende, o sea, se puede estar en contra de patrones o industrias o comercios específicos, corporativos específicos, pero no en contra de la forma en que trabajan, ¿no? En la forma en la que explotan a la gente. Y,
y bueno, y entonces sí, las ciudades sí son bastante diferentes. Hace poco, ¿no? Este fin de semana, por toda la conmoción ahí de la ley de aguas, ¿no? Nacionales, ha habido eh, fuertes movilizaciones por parte del, de ejidatarios y del campo del Valle Mexicali, pues, pero como pues básicamente algunos compañeros le llaman en la asamblea, pues es como aristocracia rural, ¿no? En donde se movilizan pues, por estas cosas y no por otras, ¿no? Entonces sí, está muy sectorizado, quizá como la movilización, hay grupos de familias buscadoras, ¿no? También de desaparecidos acá, que son quizá los grupos que más han insistido en su lucha, pero también sí están desconectados de un discurso, al menos de una ideología, o no lo vinculan tanto con estos problemas como el de, pues sí, con temas como el de Gaza, ¿no? O sea, no, como comentas ahorita, sí es muy difícil como vincularlos de una manera que ver que son el mismo lado, o sea, que son dos lados de la misma moneda, pues. O sea, que como decía el compañero Armando, ¿no? De cómo son las fuerzas israelíes las que han venido a entrenar muchas veces a grupos de delincuencia organizada y cómo la delincuencia organizada pues ya entra, ¿no? A jugar en este rol de terror o de terrorismo de Estado, de cierta manera, ¿no? Este, entonces, pues sí, o sea, a la pregunta concreta del activismo en California, pues más o menos así, las marchas feministas, quizá también el otro ha sido el feminismo, ¿no? Ha sido la movilización feminista ha sido la más organizada, quizá, especialmente un par de años atrás, especialmente antes de la pandemia. Recuerdo que antes de la pandemia se estaba organizando pues cosas, concentraciones muy grandes y también como muy bien hechas por parte de las compañeras, ¿no? Y asambleas así muy democráticas, donde obviamente yo no participaba, pero me contaban o relataban y me sorprendía lo bien que sonaba, ¿no? Todo eso, pero sí, la pandemia vino a tronar eso y también, como se sabe, mucho de la violencia machista sucede en el hogar, entonces, pues eso también le metió freno, ¿no? A ese asunto. Ahora la bandera feminista ha sido más tomada por instituciones de gobierno, ¿no? Pero pues obviamente es pura fachada. Yo recuerdo cuando recién entré a la universidad, para la licenciatura de Derecho, ¿no? Que fue en el 2021, eh, fui el único que se salió de clase para ir a marchar el 8M, y de hecho estaba como muy mal visto, estuvo muy mal visto, los profesores, todo, ¿no? Se sentía ahí la vibra contraria y el 8M pasado ya la universidad misma, ¿no? Estaba promoviendo la marcha y así, entonces digamos esta cooptación también del discurso. Una cosa en todo caso que me gustaría rescatar del tema del conversatorio, porque entiendo que el tiempo ahí también se va acabando, es el rol del complejo militar industrial, ¿no? Que digamos que en general, ¿no? Que juega en el, em, en esta aceleración hacia el caos, por decirlo así, en el sentido de que lo de Gaza o sea, lo de Gaza no se puede desvincular de lo de Irán, ¿no? O sea, que también está, digamos, ahí en el vecindario, que tampoco se puede desvincular del no uso del voto de veto de parte de Rusia y de China en contra del plan de paz, ¿no? Otra vez estos nombres orwellianos que se están utilizando, ¿no? O sea, bueno, es decir, también para dar un poco de contexto, Trump propuso un plan de paz en las Naciones Unidas que se aprobó y ni Rusia ni China pudiendo vetarlo, este plan en donde básicamente excluyen a la población palestina de participar en su autodeterminación, ¿no?
pudiendo vetarlo, ni China ni Rusia lo hicieron. Bueno, eso también se tiene que interpretar en la clave geopolítica, ¿no? En donde está el conflicto de Ucrania, entonces, y el vínculo, y está el conflicto de Taiwán, ¿no? También, o sea, Ucrania con Rusia, Taiwán con China, eh, y la posibilidad de que esto vaya a suceder, en donde, pues básicamente, Israel y Estados Unidos, ¿no? Como mancuernas, se van a hacer cargo de la Franja de Gaza y de los territorios palestinos, y de la limpieza étnica, como dijo hace unos días esta Francesca Albanese, ¿no? Las Naciones, la relatora de las Naciones Unidas, que ha sido muy crítica del genocidio. También en ese sentido, no desvincular la economía de la guerra, en el sentido de que, por ejemplo, unas cifras, ¿no? Estados Unidos ha proporcionado aproximadamente 21.700 millones de dólares en ayuda militar directa a Israel desde el 7 de octubre de 2023 hasta septiembre de este año, a 21.700 millones, y es la industria de guerra la puntera en el consumo de hidrocarburos, especialmente la militar estadounidense, pues, con todas sus consecuencias, es decir, porque no se puede movilizar a tanto ejército, pues, con lo del Caribe, también en Venezuela, ¿no? No se puede mover a tantos artefactos tan pesados sin hidrocarburos, ¿no? Y esos no van a tener paneles solares, pues porque lo que necesitan es quemar cosas rápido para poder accionar. Entonces, la economía de la guerra es una que también profundiza el cambio climático en el sentido de los hidrocarburos y las emisiones de carbono. Y esto, entonces, promoverlo, ¿no? Se convierte también en le entra, ¿no? Esta dinámica, pues, totalmente desvirtuosa pues, de lo que comenté al principio, ¿no? Como de esta sensación de que no nos podemos salir del remolino. Y para acabarla o sea, como de las cosas que ya, pues perdón por la expresión, pero que también ya no tienen madre, ¿no? Es que desde hace tiempo eh, se ha promovido, se ha planteado qué va a pasar con la Franja de Gaza y cómo se va a convertir, ¿no? O se ha convertido y cito aquí al ministro de Finanzas de Israel, en una mina de oro inmobiliaria y de especulación, ¿no? Es decir, cómo también la guerra de exterminio, lo que ha pasado en este lado del charco, ¿no? También, y en Estados Unidos principalmente, la guerra de exterminio contra los pueblos originarios ha dado paso y pie a este desarrollo, ¿no? Social, o sea, pues, de promoción económica, ¿no? Eh, es, bueno, pues sí, es importante poder vincular todo eso, ¿no? A las otras formas de lucha que existen en México, ¿no? En lo particular, que existen también en el continente, como ya se mencionaron aquí, ¿no? O sea, desde Madres Buscadoras, Defensa del Territorio, todas las que mencionaste en Oaxaca, y pues quizá que en estos tiempos, ¿no? Tan de identidades en el que vivimos, en este sistema político, cultural y económico, pues no hay identidad más transversal que la que nos divide entre quienes tienen y quienes no tienen, ¿no? Y esta, digamos, naturaleza de convertir todo en mercancía para acumularlo y no querer hacer eso, ¿no? Y pues bueno, igual aquí ya le paro y gracias otra vez. Muchas gracias, Chus. Pues sí, ya vamos a ir cerrando, pero Liliana, yo no te quiero dejar de preguntar algo que me parece muy importante aprovechar tu presencia, porque en tu semblanza señalas que tú también eres integrante de la Unión de la Juventud Revolucionaria de México y he notado que en diferentes partes del país es una organización que ha estado muy presente en el activismo pro-Palestina. De hecho, hay un comité en Baja California, en Tijuana, de hecho está,
el de Guadalajara también está muy activo, aquí en Oaxaca también hay y son justamente los estudiantes que se han acercado a las movilizaciones por Palestina, justo los que militan en la Unión. Entonces me gustaría un poco que nos platicaras, ya para cerrar, como un poco si esto fue una decisión a nivel nacional, es decir, ustedes como organización tomaron la decisión que la Unión iba a acuerpar la causa palestina y el repudio al genocidio, o cómo es que se empezó a dar esta participación y de repente en todas partes donde hay estudiantes vinculados a la Unión Revolucionaria aparecen también vinculados a la denuncia contra el genocidio. Entonces, bueno, te dejo unos minutos para que nos platiques un poco eso. Sí, claro que sí. Pues, no es como que haya sido que haya habido un consenso a nivel nacional de decir vamos a apoyar o no, o qué vamos a hacer. Más bien es algo, pues, inherente propio de nuestra organización, que tenemos que unirnos a cualquier causa, ¿no? A cualquier en contra de cualquier injusticia que esté de alguna forma oprimiendo a nuestro pueblo. O sea, en este caso creo que pues es el acontecimiento de este siglo más grave, es el conflicto, más bien no conflicto, es el problema, ¿no? Como le podríamos decir, bélico más importante, más grave en el mundo, que se está exterminando prácticamente un pueblo. Entonces, eh, no es como que decidamos o no, más bien tenemos la obligación como juventud revolucionaria, como comunistas que nos reivindicamos de defender la vida, defender a cualquier población, ¿no? Principalmente pues a la clase obrera, a la mayoría oprimida de todo el mundo. Entonces eso em, incluye completamente a la lucha palestina, ¿no? No hay forma de que nosotros no podamos estar en las luchas del pueblo y principalmente en algo tan importante como es la lucha en contra del genocidio, ¿no? Y de este poder del sionismo que oprime de diferentes formas a todos los pueblos, ¿no? Y del imperialismo principalmente, ¿no? O sea, y creo que, pues bueno. O sea, ustedes han visto que no es la única lucha en la que estamos, o sea, hay muchísimas luchas en las que estamos, principalmente pues con nuestros compañeros que son estudiantes, ¿no? En las universidades, luchando por la democratización de las universidades, no porque haya mayor participación de estudiantil, porque no se limite ni se reprima la voz de los estudiantes, ¿no? También, por ejemplo, nuestros compañeros de allá de Jalisco, ¿no? Pues estamos en muchas luchas, ¿no? En esta cuestión de la vivienda, contra la gentrificación, igual en Ciudad de México y en los demás estados donde estamos, ¿no? Por esta cuestión también de la defensa de los derechos laborales, por la reducción de la jornada laboral. Estamos en muchísimas luchas que pues no terminaría de nombrar, que es nuestra obligación, pues como comunistas, como jóvenes revolucionarios con conciencia de clase, pues estar en ellas, no reivindicarlas y alzar la voz también. Ujú. Pues muchísimas gracias a Liliana, a Jesús, a Armando. De verdad ha sido un espacio bien interesante pues para poner en perspectiva los aprendizajes, los retos, lo que toca hacer, lo que sigue, que tenemos que seguir, lo que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Pues quienes nos hemos decidido a poner el cuerpo pues justamente, ¿no? Por bien lo dijo Liliana, el peor crimen de lesa humanidad del siglo XXI, que es definitivamente el genocidio contra el pueblo palestino, que estamos además atestiguando en tiempo real a través de las redes sociales y pues que lamentablemente pues ya vimos que toda la institucionalidad, eh, la Carta de Derechos, las convenciones internacionales generadas justamente después de 1948 para prevenir que una cosa tan horrible como el Holocausto se repitiera, pues ahorita no tienen ya ningún sentido, ¿no? Ha perdido Occidente todo su derecho, toda su autoridad moral, ¿no? Para señalar cualquier cosa en relación a esa institucionalidad que creó, pues para defenderse ellos mismos, ¿no? Pero y que nunca terminó siendo aplicada pues a ningún pueblo del sur global y que por el contrario lo que ha privado pues es un doble rasero, porque por mucho menos
de lo que ha hecho Israel. Ha habido países que han vivido embargos, bloqueos, sanciones, ¿no? Es decir, nada más pensar en Cuba, en Venezuela, en otros países que por nada, ¿no? Están en esa situación, e Israel pues sigue impunemente pues gozando de presencia en la ONU, ¿no? Invitaciones a algunos países y pues su economía boyante en el ámbito de la industria militar, haciéndolo pues el séptimo u octavo exportador de armas en el mundo, ¿no? Entonces, pues sí nos toca a los pueblos y a las personas y a los colectivos y a los estudiantes y a las docentes, pues seguir seguir levantando la voz, organizándonos y generando alianzas y tejiendo redes, pues para no dejar de hablar del genocidio en Palestina. Yo, antes de despedir el espacio, les recuerdo a quienes nos han escuchado el día de hoy, a quienes agradezco mucho su atención, que sigan las redes del Comité en Solidaridad con Palestina Guadalajara, de Mexicali Resiste, del Comité en Solidaridad con Palestina Chiapas. Están en Instagram, están en Facebook. No sé si están también en X o en YouTube, pero bueno, búsquenlos. Ahí están los contenidos que generan, convocatorias y cosas pues que también podríamos pues replicar en otros lugares. Y también les recuerdo pues que estamos todavía con la iniciativa ciudadana para el registro de firmas, que va a apoyar la exigencia al gobierno de México de rompimiento de relaciones con el gobierno de Israel. El Instagram firmas.palestina.mx sigue activo, ahí se puede pedir información, se pueden solicitar formatos, las indicaciones, pues para que haya más personas registrando firmas, aprovechando ahora las fiestas, las posadas, las reuniones. Hay que politizar también esos espacios y aprovechar para no dejar de hablar de esta barbarie, aunque haya también un ánimo de fiesta, ¿no? Nos toca, pues, como ciudadanía y sociedad civil organizada, seguir ejerciendo presión para que el gobierno de Claudia Sheinbaum asuma una postura coherente y que represente, pues, el sentir que tenemos en México contra esta política de muerte del Estado de Israel y de sus cómplices, ¿no? Les invitamos también, ya que vienen las vacaciones para algunos de nosotros, ingresar al canal de YouTube del ISWAPJO, en donde pueden encontrar algunos de los conversatorios que hemos realizado en este año, que han tratado pues ángulos y temáticas muy interesantes. La verdad les recomiendo mucho escucharles. Hemos tenido invitados de diferentes partes de México, de América Latina, con temas pues muy interesantes que creo que pueden seguir abonando para tener pues más y mejor información sobre lo que está sucediendo y sobre lo que nos debemos de obligar a conocer, a saber y analizar, ¿no? Y pues aquí en Oaxaca les invitamos a que sigan las redes de Instagram y Facebook de la Asamblea Oaxaqueña por Palestina, en donde pues estamos socializando las acciones que hacemos para denunciar el genocidio aquí en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Pues hay que seguir en esta organización. Muchísimas gracias, Chus, muchísimas gracias, Liliana y Armando, por conectarse, por darnos este par de horas de su tiempo. Y pues sigamos tejiendo redes y alianzas, porque el 2026 se avecina complicado, ¿no? Entre cuestiones climático-ambientales, entre estos planes y amenazas que Trump lanza todos los días hacia los gobiernos que no se alinean contra los pueblos que pretende despojar. Y pues no perder de vista que estamos de verdad ante un aumento de la fascistización de las sociedades, de los medios de comunicación, del algoritmo, del sentido común, ¿no? Y pues que eso juega en nuestra contra frente a tantos obstáculos que a veces tenemos para sostener las movilizaciones, entre pocos recursos económicos, entre limitada disponibilidad de espacios, entre la represión de la que no hablamos, pero que está ahí, obviamente, y pues de que personas también están embebidas pues en sus propias luchas, pues de repente mantener y sostener la conversación sobre Palestina pues cuesta un poco de trabajo. Entonces, bueno, sigamos por el camino. Estamos del lado correcto de la historia, de eso estoy segura, y pues muchísimas gracias de verdad por su atención, y a todas las personas que se conectaron, que tengan muy buenas vacaciones, quienes van a tener el privilegio de tenerlas, fiestas con sus familias. No dejemos de hablar del genocidio en Palestina y nos vemos en el 2026. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Que viva Palestina Gracias, libre. hasta luego. Gracias.